Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos. Este es su espacio La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, entiéndase una cosa clara. Como decía alguien alguna vez, los acontecimientos están en pleno desarrollo, ¿no? La situación política del país es fluida, tremendamente fluida. Alguien ponía una vez en Instagram, cuando decían una pregunta sobre situación sentimental, decía: mi situación sentimental es mágica, nada por aquí, nada por allá. No hablemos de situación sentimental, sino de situación política. La situación política es extremadamente fluida. Les voy a poner solamente dos ejemplos. Creo que bastan. Dos ejemplos en este mismo programa, con ustedes mismos como audiencia, conmigo mismo acá con ustedes. El viernes cerramos el programa con el gran anuncio, bueno, de la postulación de la señora Corina Lloris como candidata de la unidad, la candidata sustituta de María Corina Machado. Bueno, y hubo todo el tema, todo el análisis acerca de lo excelente que fue la presentación que hizo María Corina, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, las consideraciones y alabanzas a propósito del sólido currículum académico de la nueva candidata. Eso fue el viernes hasta las 9 de la noche. Bueno, en el curso del fin de semana ocurrió lo que sabemos que ocurrió, pues el terror del gobierno, la fragilidad de la oferta electoral del oficialismo los llevó a no querer medirse, no querer confrontarse ni siquiera con una dama venezolana de 80 años de edad. Entonces impidieron que la señora se inscribiera, no porque estuviese inhabilitada ella, sino porque recurrieron a una argucia tecnológica para evitar que los partidos que podían postularla en efecto la postularan. Dicho de manera muy sencilla, se trató de un golpe desde el poder contra el proceso electoral. Es decir, no había razón jurídica, no había razón política, no había razón institucional para que se impidiera de esta forma la postulación de Corina Lloris. Fue un ejercicio de medalaganismo. Lo hacemos porque nos da la gana y porque controlamos todos los recursos del poder. El fiscal jamás me va a denunciar porque el fiscal es mío. El tribunal nunca me va a procesar porque el tribunal es mío. El CNE no se va a poner porque el CNE es mío. Entonces los tipos lo hacen porque le da la gana y porque pueden, demostrando la fragilidad inmensa de esa cosa que ellos llaman la Quinta República. ¿Me entienden? Es decir, es un autogol que en realidad se están metiendo, pero bueno, lo están haciendo. Ayer lunes hacemos todo este balance, hacemos toda esta discusión. Nos traemos incluso de invitado a uno de los periodistas que mejor dateado está sobre lo que está ocurriendo en el proceso de negociaciones de la oposición, que es el colega Vladimir Villegas, y nos tira como primicia, ¿no?, que en efecto se estaba negociando Luis Zambrano, saludos, negociando la postulación del señor Omar Barbosa, el doctor Omar Barbosa, actual coordinador de la plataforma unitaria. No se sabía todavía si como candidato efectivo o como tapa, es decir, una postulación para guardar puestos y para salvar las tarjetas. Y que eso era un acuerdo del cual participaban tanto la candidata María Corina Machado como los partidos que apoyaban, que integran la plataforma. Bueno, eso así terminó nuestro programa de ayer lunes a las 9 de la noche. Pocos minutos después nos enteramos de que lamentablemente
esa situación ya estaba siendo torpedeada por el oficialismo, ¿no? Que impidió incluso la postulación de el señor Omar Barbosa. Bueno, la noche de anoche, como dice la canción, fue extremadamente larga. Al final se produce entonces la postulación in extremis de un nuevo tiempo. Antes habíamos visto la postulación del señor Enrique Márquez por un partido recién resucitado por el oficialismo. Ellos habían prácticamente negado la inscripción del partido llamado Centrados, lo exhumaron nuevamente, lo resucitaron para postular a el señor Enrique Márquez, amigo nuestro, por cierto, y bueno, se arma el debate porque a última hora logra inscribirse con la tarjeta de un nuevo tiempo Manuel Rosales. Entre tanto, bueno, intentó Fuerza Vecinal inscribir, no se sabe si como candidato definitivo o como tapa, al señor, a nuestro amigo Pablo Zambrano, líder sindical Pablo Zambrano. Bueno, no se logró inscribir, aunque muchos medios dijeron que ya estaba inscrito. En realidad no se logró procesar esa postulación y resulta que, ¿cómo decirlo? Fuerza Vecinal decidió entonces adherirse a la postulación de Manuel Rosales. ¿Qué generó todo esto? Bueno, cualquier cantidad de informaciones, rumores, acusaciones, que aquel fue vendido, que el otro estaba fingiendo, que el otro mintió, que la otra se echó para atrás. Bueno, de todo ocurrió en la madrugada hasta hoy en la mañana, cuando se produjeron dos ruedas de prensa. La rueda de prensa de María Corina Machado y la rueda de prensa de Manuel Rosales. Ambos, por cierto, diciendo cosas bastante razonables. Uno de los comentarios que a mí más me llamó la atención lo hizo el señor Francisco Bello. Francisco Bello es el presidente de la encuestadora Pronóstico y emitió el siguiente mensaje. Dice así: a pocas horas del cierre de las inscripciones, cuando aún la plataforma unitaria intenta inscribir una candidatura sin que se rompa el consenso, vale destacar una proporción que se repite como si fuera un recordatorio. Esa proporción es 8 de cada 10. Y pasa entonces a escribir porque esa frase es importante. Dice así: 8 de cada 10 venezolanos creen que no hay otra vía posible para lograr un cambio político que no sea la vía electoral. Los mismos 8 de cada 10 están dispuestos a votar el 28 de julio de 2024. También 8 de cada 10 reprueban la gestión gubernamental y rechazan a Maduro. Y por supuesto, 8 de cada 10 de quienes están dispuestos a votar lo harían contra Maduro. Por eso, el nada nos sacará de la ruta electoral, más que un mantra, debe ser un compromiso. Por cualquier rendija que nos dejen abierta, hay que tratar de meterse. Cualquier otra cosa es resignarse y dejar a Maduro 6 años más, legitimado o no, con sanciones o no. ¿Y quién se lo cala? Repito, este mensaje fue emitido el día de ayer, en horas de la mañana, a pocas horas del cierre de las candidaturas, por el encuestador Francisco Bello, presidente de Pronóstico. Bueno, ocurrieron luego todas las cosas que vimos que pasaron y que han tenido este impacto en la opinión. Por eso queremos consultar precisamente a Francisco Bello cuál es su evaluación de lo ocurrido anoche y cuál es su perspectiva de lo que podría o debería ocurrir en las próximas horas, en los próximos días. Lo tenemos en línea en este momento. Francisco, muchísimas gracias, amigo, por atender nuestra llamada desde Caracas, desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Repito, por favor, danos tu evaluación, comparte tu evaluación con la audiencia de Radio Rumbos de lo que ocurrió ayer y cuál es la mirada que se puede echar hacia adelante a partir de estos hechos. Te escuchamos. Bueno, fue un placer comentar contigo de nuevo y con todos los radioescuchas, y sobre todo siempre agradecido por tu velocidad respecto a mi comentario, ¿no? Bueno, mira, lo ocurrido ayer es una cosa que, si se quiere, son eventos que vienen sobrevenidos de la inhabilitación de María Corina Machado, de la imposibilidad de María Corina Machado de poder inscribirse, de poder participar.
cosa que para muchos analistas, entre los cuales me incluyo, era previsible. Todos los hechos se derivan de allí, toda la discusión se deriva de allí. Evidentemente que lo que ocurrió ayer es una clara muestra de que las elecciones del próximo 28 de julio no serán unas elecciones totalmente libres, no serán unas elecciones transparentes. Perdóname un segundo, Francisco. Disculpe. Y de la equidad, no serán unas elecciones donde el árbitro, en este caso, juegue de manera limpia, de manera imparcial, y sobre todo, esto nos permite concluir de que serán unas elecciones muy cuesta arriba para la oposición. Ahora bien, eso es una razón suficiente como para rendirse, como para dejar los espacios, como para abandonar la lucha. Yo creo que no. Y ha venido ocurriendo una cantidad de eventos posteriores al largo día de ayer, la larga noche de ayer, que nos hacen pensar que todavía queda mucha tela que cortar, que todavía hay chance para seguir peleando, que todavía estamos vivos. Inclusive ver las declaraciones esta mañana de María Corina Machado y de Manuel Rosales nos hace pensar que hay bastante juego y que hay bastante chance. Después la sorpresa para muchos es la inyección de Mundo González Urrutia en la tarjeta de la MUD, pues esto lo evidencia. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión? La primera conclusión es que ninguno... Francisco, perdona que te interrumpa un segundo. Tenemos algunos problemas para recibirte. Si estás hablando con manos libres, por favor acércate el teléfono a tu cara, o intenta hablar con un tono más alto. Déjame moverme del lugar para ver si tengo mejor señal. Por favor, mientras tanto le reitero a nuestra audiencia que estamos hablando con Francisco Bello. El doctor Francisco Bello es presidente de la encuestadora Pronóstico y está haciendo algunas consideraciones importantes acerca de la prudencia que hay que tener en esta hora compleja, en esta hora ciertamente fluida en la política. Todos tenemos la tentación, vamos a decirlo claro, de disparar desde la cintura, ¿no? Pasan eventos, entonces la gente dice, no, está ocurriendo tal cosa, no, que fulana se rajó, no, que fulano se vendió. Y cuando vienes a ver, entonces siguen ocurriendo eventos y bueno, quedas movido en la foto por estar hablando antes de tiempo. Repito, el viernes cerró nuestro programa con el anuncio de la señora Corina Lloris como nueva candidata de la oposición. Anoche cierra nuestro programa con la última primicia del momento, a las 9 de la noche, que era la inscripción presunta del señor Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, como supuesto candidato provisional para que no se perdieran las tarjetas, pero resulta que no lo dejaron de inscribirse tampoco. Entonces decimos, hay una situación de extrema fluidez en el proceso político y nosotros los ciudadanos debemos ser particularmente cautos. No porque la prudencia sea una virtud teologal, sino porque nosotros como ciudadanos tenemos el deber de no prestarnos a la manipulación, de no ser manipulables, de buscar con más cuidado y con más rigor la razón profunda de qué es lo que pasa y hacia dónde van las cosas. Francisco, ¿te tenemos en línea? Sí, como no, aquí estoy en tubo. No sé si me oyes mejor ahora que me moví de lugar. Un poco mejor, un poco mejor. Síguenos, por favor, explicando tu visión del asunto. Bueno, esto te decía que la inscripción del Mundo González, que es una sorpresa para muchos a partir del mediodía de hoy, evidencia que todavía los escenarios no están claros. O sea, que cualquier análisis que pretenda hacerse, o que pretenda ser definitivo, que pretenda ser concluyente, que pretenda dictar tendencia, como muchos de los que se leen en las redes sociales, tiene muchísimas probabilidades de equivocarse, porque todas las cartas no están echadas, todavía queda bastante carne en el asador, todavía queda tiempo suficiente para las sustituciones, y todavía, en este caso, la oposición pudiera plantear, pudiera mejorar la geometría de lo que es la fórmula frente a Maduro, ¿no? Ahorita lo primero es no apresurarse, lo primero es no disparar de los símbolos. Lo segundo es darnos cuenta que muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que tratar de ponerle ciertas bandas, ciertos límites a nuestro anhelo y a nuestro deseo, porque no necesariamente las cosas son como uno quiere, sino como pueden ser. Y la verdad es que estas elecciones, aún con todo esto que se ha evidenciado respecto a lo complicado que va a ser llevarlo adelante, a lo desbalanceado que está el árbitro, a las inmensas complicaciones que va a tener la oposición, eso no cambia el 80%
80% del rechazo que tiene Maduro. Cosa que no van a cambiar, además, Chugo, que no va a cambiar, porque ese 80% de rechazo tiene que ver con el mismo 80% de gente que tiene problemas para problemas económicos, con el mismo 80% que tiene problemas severos por el tema de la energía eléctrica, problemas severos de agua, con la misma cantidad de gente que tiene problemas severos de acceder a lo que son lo que deben ser cosas que debe suministrar el Estado, por ejemplo la salud pública. O sea, toda esta gente que está sufriendo y porque está sufriendo rechaza a Maduro, muy difícilmente va a cambiar de opinión. Entonces, estas elecciones, aunque sean tan complicadas, siguen teniendo un margen de oportunidad para lograr un cambio político. Esto nos trae como consecuencia que hacemos un flaco servicio en la posibilidad de que este cambio ocurra cuando empezamos a descalificarnos, cuando empezamos a insultarnos, cuando apenas se nombra una candidatura o se nombra una estrategia, todos le caemos encima sin saber si mañana, si el día de mañana o dentro de unas horas, como ha ocurrido, vamos a tener que recoger nuestras palabras con palizas, porque seguramente muchas de esas opciones que hemos descalificado van a terminar siendo una herramienta que vamos a necesitar para transitar esta dura lucha que nos puede llevar hacia una transición hacia la democracia. Y te lo voy a decir claro, yo creo que hay muchísimos candidatos que evidentemente se han prestado al juego del régimen, pero hay muchísimos otros, o hay algunos otros, por decirlo de alguna manera, que siguen siendo un activo importante para la oposición y que lejos de tirarlos hacia el lado del gobierno, nosotros deberíamos buscar la forma de atraerlos para tratar de conformar un frente suficientemente fuerte para poder darle a Maduro aún con estas condiciones tan desfavorables. Estamos conversando, repito, con el encuestador Francisco Bello. Francisco Bello es el presidente de Pronóstico, una encuestadora de larga tradición en el centro del país y cuyos estudios, cuya dinámica de trabajo implica la realización de estudios a escala nacional. Francisco, una pregunta que yo sé te hicimos muchos medios en la oportunidad en la que se postuló a la doctora Corina Lloris, pero que ahora sigue siendo una pregunta palpitante, una pregunta vigente. Ya nos dijiste, 8 de cada 10 venezolanos están dispuestos a votar, 8 de cada 10 de los que están dispuestos a votar quieren votar contra el gobierno, quieren votar a favor de una opción de cambio. 8 de cada 10 venezolanos creen que la ruta que se debe transitar para lograr el cambio posible y necesario es la ruta electoral. Todo eso nos quedó bastante claro en tu exposición. Ahora, la pregunta que te hicimos a propósito de la designación de Corina Lloris como candidata sustituta, y que hoy es más vigente que nunca por lo enrarecido de la situación, es ¿qué tan factible es la transferencia de votos de ese liderazgo fundamental de la oposición venezolana en el día de hoy, como lo es el liderazgo de María Corina Machado, hacia cualquier otra fórmula, sea Corina Lloris, sea Manuel Rosales, sea Edmundo González Urrutia, sea la persona que finalmente pueda ser en efecto postulada como candidato por la plataforma unitaria? Pero mira, la plataforma, la transferencia directa de votos de persona a persona no es directa y debe cumplir unas condiciones. Pero este caso no es una transferencia de persona a persona. Yo desde hace un rato, desde antes de que se confirmara la imposibilidad de participar de María Corina, venía planteando que el sustituto de María Corina, que es quien tiene el mayor liderazgo del país, pero por bastante, y ha sido demostrado, fue demostrado en la primaria, ha sido demostrado en los actos de calle, etcétera, etcétera, debe ser hacia un proyecto. O sea, que la persona que sucede a María Corina no es Corina Lloris, no es Edmundo González Urrutia, no es Manuel Rosales, no es Antonio Carri, no es el Conde, no es el que toque, no es Enrique Márquez, no es el que toque, no es la persona que se ponga allí. Es un proyecto que debe estar fundamentado en lo que es una transición a la democracia. Porque la transición a la democracia no es un evento, es un proceso que se va dando. Y así ha ocurrido en muchísimos países del mundo. Fíjense, si fuese una transferencia de votos a personas, no hubiese ocurrido lo que ocurrió en Chile cuando Ricardo Lagos, que tenía la mayor popularidad, decidió
demasiado cercano a Allende, había sido ministro de Allende, del mismo Partido Socialista de Allende, y se buscó una persona como Patricio Aylwin que no tenía suficiente popularidad, pero con Patricio Aylwin lo que se creó fue un gran proyecto llamado la concertación. Esta concertación que ocurrió en Chile, este proyecto que ocurrió en Chile, que dicho sea de paso, tuvo que sentarse a negociar inclusive con la dictadura de Pinochet, y concluyó en que Pinochet terminó siendo el jefe del ejército, y terminó en que Pinochet terminó protegiendo a Patricio Aylwin. Bueno, esta transición se dio y se logró gracias a haber desarrollado un proyecto, ese proyecto de transición llamado la concertación. Algo debe pasar en Venezuela. Ahora, ¿tenemos tiempo para eso? Yo creo que sí, porque la mayoría de los venezolanos, sobre todo los líderes políticos y los analistas políticos, tienen claro que en Venezuela hay que cambiar una cantidad de cosas y están suficientemente claras. Por ejemplo, tratar de que exista una separación real de los poderes públicos, tratar de evitar la relación indefinida, probablemente reducir el periodo presidencial, o sea, una cantidad de cosas que tengan que ver con la reingeniería del Estado, para acercarlo más a un Estado de una democracia más perfecta, o de lograr cosas que sirvan para proteger a la democracia, de manera de que después no volvamos a echar para atrás. Esos proyectos, este proyecto llamado transición, este proyecto que debe encarnar no solo a uno, sino muchas personas, inclusive todos los venezolanos comprometidos con este proyecto, definitivamente por las condiciones y la situación de las elecciones venezolanas tienen que tener un nombre. Bueno, pero va a ser simplemente eso, un nombre, la persona que enarbole, el nombre que definitivamente lleve tras de sí, como un iceberg por debajo, pues, la mayor parte de la sustancia. Solo así se pudieran transferir de manera casi total esos votos de María Corina. Y el dicho sea de paso, tiene una responsabilidad enorme, porque la responsabilidad que tienen los líderes son directamente proporcionales al tamaño de su liderazgo. Francisco, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos haya dado esta clase, que no es solamente de análisis de datos, sino también de cómo echar una mirada cualitativa hacia lo que los datos indican. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Hugo. Un fuerte abrazo a ti también. Francisco Bello, el doctor Francisco Bello, director de la encuestadora Pronóstico, diciéndonos, explicándonos por qué en este momento hay que ser cauteloso. No tenemos que apresurarnos a tomar posición, a levantar tal bandera, a condenar a fulana o a condenar a fulano, sino entender que estamos en un proceso muy fluido, muy complejo, donde hay un liderazgo muy claro, el liderazgo de María Corina Machado. Hay una necesidad muy clara también, que es la necesidad de lograr un cambio de presidente, de gobierno, de régimen y de sistema. Y que ese cambio hay que lograrlo por la vía electoral. Ese es la verdadera dimensión de hasta el final. El final no es que fulanito llegue o que fulanita llegue. Esta mañana un oyente nos ponía un ejemplo deportivo, futbolístico, en el programa Rumbo Electoral. El tema no es quién haga el gol, el tema es que el equipo gane. ¿Entiendes? Entonces, frente a esa realidad, nos alerta, repito, el encuestador Francisco Bello, quien luego, más tarde, ya en el día de hoy, emite otro tweet importante, otro post en la red social X, antes llamada Twitter, a propósito de la inscripción a última hora. Ojo con esto, porque con esta tentación que tiene el mundo, que tiene mucha gente a estarle tirando piedras a cualquier tejado, de repente aquí se puede empezar a lanzar cualquier tipo de versiones malintencionadas. Sí, cierto, fuera de lapso, la plataforma unitaria logró inscribir, por fin le habilitaron el usuario para poder postular a alguien. Y postularon eso que llaman ahora un candidato tapa, es decir, alguien que va a estar allí cuidando el puesto para que la tarjeta no pierda la posibilidad de postular. Pero como hay un proceso de rectificaciones, de modificaciones, de cambio incluso de postulaciones, se espera que entonces durante ese lapso se produzcan las negociaciones políticas necesarias para que haya un candidato de la unidad, un candidato de la más amplia unidad posible.
Por eso, repito, fuera de lapso, sobre la 1 de la madrugada más o menos, se produjo esta inscripción de la plataforma unitaria y el nombre postulado fue el del embajador Edmundo González Urrutia. Aclaro, él está en Venezuela, él no es que es embajador en otro país, en la carrera diplomática, y Edmundo González Urrutia es un diplomático de carrera, no a la carrera como los de ahora, sino de carrera. Y después para el personal profesional de Cancillería, después que se llega al rango de embajador, ese tratamiento se queda como tratamiento profesional y de alguna manera honorífico. Se le dice embajador, aunque no tenga un destino en el servicio exterior en ese momento. Hecha esa aclaratoria, leo el texto que publicó Francisco Bello. La inscripción de Edmundo González Urrutia da un margen de maniobra, unas horas que valen oro para intentar conseguir una salida. Ya eso es ganancia. Sin embargo, debe prevalecer la calma, porque aún no hay un escenario claro. Cualquier análisis que pretenda dictar sentencia o ser definitivo tiene muchas posibilidades de equivocarse. Es osado y peligroso disparar desde la cintura. Hay que apartar el fanatismo, no dejar que los sentimientos nublen la mente y mucho menos descalificar cualquier evento o herramienta, porque puede terminar siendo una opción. Calma y cordura. Como diría el gran Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que se acaba. Y por cierto, esta situación apenas está empezando. Cuando son las 8:29 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Juan Sot Llave nos escribe desde Cumaná. Hermano, tomé nota de tu número, vamos a ponernos en contacto. Muchísimas gracias por tu palabra generosa. Gran abrazo. Tenemos una importante cantidad de personas acá. Mervin Zambrano, saludos hermano. Ana Camila, Jolis Barrios, Isabel Cherivela, saludos a todos. También a los 700 amigos que nos están viendo en este momento a través de Twitter, ahora llamada X. Con su programación a nivel nacional. ¡Gigante! Son las 8:30. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado, y en el centro comercial Propal de Nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 730819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Daniel Alviares, saludos. Solidaridad. Esa es una cosa que hay que tener pendiente en esta hora, ¿no? La hojarasca del tema político hace que de repente perdamos el foco y olvidemos que Henry Alviares está preso y, por cierto, en unas condiciones de salud que pueden ser delicadas. Cuando fue detenido estaba a días de haber tenido una operación quirúrgica. Es el caso también de Dinora. Ahí, bueno, por supuesto, el caso de Rocío Carvajal. Pendiente con el tema de los presos políticos. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbos, 24 horas. Contigo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión.
Y una vez ya escuchado pues el planteamiento de Francisco Bello, vamos a comentar la toma de posición que hizo frente a esta situación otro de sus colegas, otro encuestador, en este caso el doctor Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Luis Vicente postea lo siguiente, dice así: pese a lo difícil que ha sido la situación política para la oposición y las fuertes presiones a las que está sometida, los discursos de María Corina Machado y de Manuel Rosales hoy fueron racionales e inteligentes. Debo hacer una acotación acá. Hoy, los que tuvimos acceso a ambas ruedas de prensa, notamos una cierta animosidad en el ambiente. La rueda de prensa de María Corina la transmitió Rumbos en nuestro programa, coincidió con nuestro programa Rumbo Electoral y la transmitimos prácticamente completa. Y se escucharon incluso algunas de las preguntas. Habían preguntas que parecían empujar a María Corina para que afirmara que Manuel Rosales era esto o era lo otro, que lo insultara o lo calificara de tal o cual manera. Sin embargo, eso no se produjo. Algo parecido ocurrió, ¿no?, en la rueda de prensa que dio luego Manuel Rosales. Por eso es que llama la atención Luis Vicente sobre cómo ambos discursos, tanto el de María Corina como el de Manuel Rosales, se mantuvieron en un plano de altura sobre ese tema de los ruidos posibles en la oposición. Y así lo explica en el resto de su mensaje. Dice Luis Vicente León: María Corina Machado mantuvo su denuncia sobre la violación de sus derechos políticos y su promesa de seguir luchando por hacerlos valer, pero sin salirse de la ruta electoral. Pese a indicar que un proceso donde Maduro decide quiénes puedan ser candidatos opositores no es una elección, no se fue a la ruta del bloqueo ni a llamar a la abstención y se negó a atacar directamente la decisión de algunos partidos principales de la plataforma unitaria de lanzar un candidato alternativo sin su aprobación. Se resistió a atacar y acusar a Manuel Rosales pese a las múltiples preguntas en ese sentido, buscando que lo llamara traidor, algo que sí había hecho previamente su sustituta en un programa para medios colombianos. En el caso de Manuel Rosales, su discurso se basó en explicar que la decisión de participar se tomó luego de hacer todos los intentos posibles para lograr la inscripción de Corina Lloris, y únicamente cuando fue indispensable para evitar que la tarjeta de su partido, válida y a disposición de la plataforma unitaria, se quedara fuera de juego y sin posibilidad de ofrecer a la población una opción de expresarse con el voto, pese a las condiciones poco competitivas de esta elección. Rosales con esto está siendo consistente con el discurso que mantuvo a lo largo de estos meses. No vamos a dejar de participar en esta elección y apoyaremos la abstención, que ya demostró muchas veces ser contraproducente. Indicó Rosales que no está intentando sustituir a nadie, ni es un interpuesto. Es un líder político que representa el deseo de una buena parte de la población que, queriendo que se respete el derecho de María Corina Machado, siente que ante la imposibilidad de ocurrencia de ese hecho, es indispensable tener otra forma de expresarse y continuar por la única vía que quieren y saben hacer los venezolanos, que es la vía del voto. La situación dista mucho de ser positiva. Las acciones de las instituciones nacionales vuelven a demostrar por qué hay que producir cambios relevantes en el país para rescatar su democracia. Pero por ahora, los actores políticos opositores han evitado la tentación de patear la mesa, retirarse de nuevo del proceso electoral y llevar a la oposición en el país por el mismo barranco que ya cayó en el año 2018, incluyendo interinatos, sanciones y bloqueos que afectaron mucho más al pueblo que al gobierno de Maduro. La moderación y la negociación sigue siendo la ruta más eficiente. Este juego apenas está comenzando y es un error dejarse llevar al terreno radical, donde la oposición sería más débil y desperdiciaría su clara mayoría electoral. Dentro de lo terrible de la situación venezolana, esta es una buena noticia. Esperemos que las presiones gigantes que vienen ahora no los desvíen. Entendemos que los riesgos siguen siendo elevados, porque los radicales de ambos lados van al ataque. Pero por otra parte, hay una mayoría contundente de la población que, más allá de la frustración, la rabia y la decepción, entiende que el peor error es volverse a retirar del juego con promesas inalcanzables y ladridos de perro echado. Este es el comentario que, a propósito de toda esta situación compleja que está viviendo, no la oposición, sino el país, emite, repito, el encuestador Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. De alguna manera,
consistente esta opinión con lo expresado previamente por Francisco Bello. Otras informaciones muy relevantes a esta hora nos la trae el portal El Pitazo. Nuestros colegas del Pitazo afirman lo siguiente: Argentina confirma que dirigentes perseguidos por Maduro están en su embajada en Caracas. Oye el texto. Esto es relevante por varias razones que ya vamos a detallar. El gobierno de Argentina confirmó que líderes de la oposición se encuentran protegidos en su embajada en Caracas debido a la persecución que el gobierno de Maduro tiene en su contra. Además denunció que este lunes 25 de marzo el suministro de energía eléctrica en la embajada sufrió una interrupción. Con el respaldo de la inviolabilidad consagrada en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual ambas naciones, Argentina y Venezuela, son signatarias, nuestro país ha acogido a líderes políticos de la oposición en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas. Se lee en el comunicado que fue publicado este martes 26 de marzo. El presidente de Argentina, Javier Milei, manifestó preocupación por la suspensión del servicio eléctrico el día de este 25 de marzo en la embajada. Advertimos, dijo, al gobierno de Venezuela sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y los ciudadanos venezolanos que están bajo nuestra protección, sostiene el comunicado. Asimismo, recordaron que el Estado venezolano es el encargado de salvaguardar las instalaciones de la misión contra intrusiones o daños y perseverar en la tranquilidad y dignidad de la embajada. Repito, esta es la reseña que hace el portal El Pitazo del comunicado oficial emitido hoy por el gobierno de la República Argentina, admitiendo, reconociendo o simplemente señalando que sí, los varios dirigentes de la oposición venezolana, imagino que se están refiriendo a los líderes de 20 Venezuela, están refugiados en la embajada de Argentina en Caracas. Muy probablemente esa decisión implique luego consolidar el estatus de estas personas como refugiados y más concretamente asilados. Habría que recordar que este gobierno, precisamente este largo gobierno de el Chávez Madurato, ha sido muy enfático en la defensa de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y del derecho de asilo. Yo no sé si ustedes recuerdan que a propósito de los hechos del 11 de abril del año 2002, hubo todo un revuelo por lo que ocurría en la Embajada de Cuba, donde supuestamente se habían refugiado algunos altos funcionarios del gobierno de Chávez que ante el peligro que podía correr su integridad física, optaron por buscar refugio en la legación diplomática de la República Cubana. Bueno, desde entonces, cada cierto tiempo levanta la voz algún vocero gubernamental con el ayayay de que hay que respetar las delegaciones diplomáticas, que hay que respetar la Convención de Viena, que hay que respetar el derecho de asilo. Bueno, respétenlo. Allí están, repito, el gobierno argentino asumiendo con dignidad precisamente esta situación. Hay venezolanos, hay dirigentes políticos venezolanos asilados en principio refugiados en la residencia oficial del embajador de Argentina y acogidos a la inmunidad que les da ese carácter diplomático. Seguimos con noticias que tienen que ver con el tema internacional. El gobierno de Maduro advierte que tomará decisiones respecto a su relación con la Unión Europea. Bueno, estas son unas declaraciones que da el canciller Iván Gil. Vamos al texto. El gobierno de Nicolás Maduro advirtió este martes 26 de marzo que tomará decisiones importantes respecto a su relación con la Unión Europea, luego de que el bloque expresara preocupación por el proceso irregular hacia las presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela.
Venezuela tomará decisiones importantes respecto a su relación con la Unión Europea y no permitirá que el desprestigiado bloque, wow, el muy prestigioso gobierno de Maduro llama desprestigiado bloque nada más y nada menos que a la Unión Europea. Bueno, sigamos con este exquisito lenguaje diplomático. Venezuela tomará decisiones importantes respecto a su relación con la Unión Europea y no permitirá que el desprestigiado bloque siga intentando recurrir a sus fracasadas acciones neocoloniales en contra de un país soberano, expresó el canciller Iván Gil en la red social X, sin ofrecer mayores detalles sobre esas medidas que evalúan tomar. El ministro oficialista acusó a la Unión Europea de haber irrespetado la institucionalidad de Venezuela y violado todos los principios del derecho internacional, aunque no explicó las razones por las cuales hizo estos señalamientos. Asimismo, dijo que la Unión Europea, con el seguidismo a la política exterior de Washington, se hunde nuevamente en el fango del intervencionismo, metiéndose otra vez en un callejón sin salida. ¿Quién está en un callejón sin salida? Francia con la Venezuela de Maduro. ¿Quién está en un callejón sin salida? ¿Alemania o la Venezuela de Maduro? ¿Quién está en un callejón sin salida? ¿Italia o el gobierno de Maduro? No la Venezuela de Maduro, sino el gobierno de Maduro. Hay que ser de verdad... Bueno, vamos a no incurrir en mayores adjetivos, porque es que el tema, la desgracia por la que está atravesando el gobierno del señor Mauro Moros, es que quienes están criticando, quienes están condenando incluso, o quienes están expresando simplemente su preocupación por lo que está pasando en Venezuela a propósito de este proceso electoral, no se limita a los adversarios internacionales de siempre, ¿no? A los sospechosos habituales, según la Cancillería venezolana. Es decir, no estamos hablando del Departamento de Estado norteamericano, no estamos hablando de la Unión Europea, no estamos hablando únicamente de la ONU. No. Los aliados de Maduro, los aliados ideológicos y políticos de Maduro están diciendo, ya va, guácatela. Aquí está pasando algo extraño que nosotros sencillamente no podemos acompañar. Eso es lo que da origen a este otro titular también del Pitazo que comparto con ustedes de inmediato. Gobierno de Maduro tachó de injerencista a Brasil. Al Brasil de Lula, papá. ¿Te acuerdas? El hermano Lula. Bueno, el hermano Lula está marcando distancia. Escuchen esto. El gobierno de Nicolás Maduro tachó de injerencista el comunicado emitido este martes por Brasil, en el que expresó su preocupación por el desarrollo del proceso electoral en el país y los impedimentos para la inscripción de la candidatura del principal bloque opositor. De acuerdo con el pronunciamiento, el Ministerio de Exteriores venezolano repudió el comunicado redactado por funcionarios de la Cancillería brasileña, que aseguró que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se emiten comentarios cargados de profundo desconocimiento e ignorancia sobre la realidad política de Venezuela. Chico, yo sé que la inmensa mayoría de ustedes que me están siguiendo, que no tienen que ser estudiosos de relaciones internacionales, no tienen que tener el manejo de lo que es el ranking, por ejemplo, de las cancillerías en la región. Permítanme decirles entonces, permítanme compartir con ustedes entonces algún dato puntual. En la región, además de México, por cierto, que tiene una cancillería sólida, además de Argentina, que tiene también una sólida tradición diplomática. Las dos cancillerías más importantes, más profesionales del ámbito regional son precisamente Itamaraty y Nariño. Brasilia y Bogotá. Brasil y Colombia. Bueno, resulta que precisamente hoy Brasil y Colombia tienen gobiernos de centroizquierda, de pseudoizquierda, de tal izquierda X. Zurdos, pues, como diría Milei,
Gobierno zurdo. Gobiernos que han sido en más de una ocasión, déjame buscar un adjetivo que... No voy a decir eso. Esa palabra por C, no. Alcahuete. Gobiernos que han sido alcahuetes del madurismo en más de una ocasión. Sin embargo, hoy, ante esta cosa, que es una barbaridad, hermano, es una barbaridad. ¿Cómo es que tú vas a llegar y le vas a decir a un partido político, no, mire, yo te inhabilito a tu candidata? ¿Por qué? Porque me da la gana. No, pero es que no puede ser, porque solo la ley y la Constitución establecen que solo puede ser inhabilitado como sentencia adicional cuando hay una sentencia firme de un tribunal. No, mira. Esta oficina administrativa que está allí emitió tal cosa, mal escrita y lo que tú quieras, y a última hora, pero nada, con ese pretexto yo le inhabilito. ¿Verdad que es una barbaridad? Pero es una barbaridad más grande todavía, ¿no? Que ese bloque político designe una nueva candidata impecable, sin sanción, sin inhabilitación, con currículum admirable. Y los tipos no la dejen inscribir. ¿Por qué? Porque no me da la gana, mano. ¿Tú me entiendes? Por supuesto, yo entiendo que la política es compleja y que puede haber necesidad de conversaciones, de acuerdos, de negociaciones, de tratos. Como decía el personaje aquel, por encima y por debajo de la mesa. Yo eso lo entiendo. ¿Tú me entiendes? Pero de allí al medalaganismo, a no te dejo inscribir porque sí, porque yo soy macho. ¿Y qué? Porque yo tengo el Tribunal Supremo y tú no. Porque yo tengo la Fiscalía y tú no. Porque yo tengo el CNE y tú no. Eso, por supuesto, que genera escozor incluso en los aliados internacionales de Maduro. Les vuelvo al texto entonces. El gobierno de Nicolás Maduro, según su comunicado, tiene la moral para exigir el más estricto respeto al principio de no injerencia en asuntos internos, debido a que ha mantenido una conducta fiel a los principios que rigen la diplomacia y las relaciones de amistad con Brasil, y no emite ni emitirá juicios de valor sobre los procesos políticos y judiciales de ese país. Por otra parte, al ejecutivo chavista llama la atención que la Cancillería brasileña no se muestre preocupada por los intentos de magnicidio y desestabilización que han sido desmantelados en las últimas semanas, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando dice la gente de Cancillería que no puede Brasil estar preocupado por lo que está pasando en Venezuela, tengo que serle claro. Si parte de las cosas que ocurren en Venezuela genera que se produzca en el continente, en todo el hemisferio, el proceso migratorio más impactante de toda nuestra historia, nunca en la historia del continente americano habían estado más de 7 millones de personas deambulando por las fronteras, buscando qué comer, dónde trabajar, dónde sobrevivir. Eso no había ocurrido nunca, ni siquiera en tiempos de guerra. Eso ha ocurrido en tiempos de madurismo, ¿qué te puedo decir? Entonces, por supuesto, los países limítrofes, en este caso Brasil, pero también Colombia, tienen una preocupación, y esa preocupación se expresa de manera, yo diría, demasiado cortés en el comunicado emitido por la Cancillería de Itamaraty, la Cancillería brasilera. Vamos a ver entonces de inmediato qué está pasando al respecto sobre este mismo tema en Colombia. Nuestros amigos de Francia 24, déjenme ver si logro primero abrir esta versión que nos dan los colegas del diario El País de España, ¿no? Que tienen acá tienen dos corresponsales estupendos, Flor Antonia Singer y nuestro amigo de Runrunes.
Dice así: Colombia choca con Venezuela por las trabas impuestas a la oposición para inscribir sus candidaturas presidenciales. El gobierno de Nicolás Maduro tacha como acto de grosera injerencia el comunicado en que el ejecutivo de Gustavo Petro se pronuncia sobre los impedimentos para las elecciones del 28 de julio. Voy al texto. Una respuesta que parecía que iba a tardar horas ha llegado al cabo de pocos minutos. El gobierno de Venezuela ha reaccionado en la mañana de este martes a un comunicado emitido por su similar de Colombia, en el que expresaba su preocupación ante las dificultades que ha tenido la oposición de ese país para inscribir sus candidaturas presidenciales para las elecciones del 28 de julio. Menos de 20 minutos después de conocerse el comunicado del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, su homólogo Iván Gil lo ha respondido con dureza al acusar a Colombia de actuar para complacer al gobierno de Estados Unidos y de cometer una grosera injerencia. En su cuenta de la red social X, el canciller venezolano escribió: empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cancillería colombiana da un paso en falso y cometió un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos. Más adelante añadió: Venezuela ha sido siempre respetuosa de los complejos procesos políticos en Colombia, incluso en momentos de violencia y grandes divisiones. Gil acusa a Colombia de actuar de mala fe para minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre los países. De esa manera se hace realidad una tensión que los dos gobiernos habían tratado de evitar. Esta es, sigue la nota del diario El País de Madrid. El comunicado de la Cancillería colombiana dice que, a través de varias comunicaciones, ha llamado al gobierno de Venezuela y a la oposición a que respeten los acuerdos de Barbados, en los que se buscaba un entendimiento entre ambas partes para lograr unas elecciones transparentes. A pesar de que en el texto Colombia reitera su respeto absoluto a la soberanía y autonomía del pueblo venezolano, a renglón seguido expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de la oposición. La maniobra electoral de Nicolás Maduro ha resquebrajado la relación que había logrado reconstruir con Colombia. La tónica de la Cancillería colombiana acerca de los obstáculos puestos a la plataforma unitaria para inscribir su candidatura y la necesidad de cumplir los compromisos de Barbados para lograr unas elecciones libres, justas y competitivas es similar a las críticas de los otros países de la región, como Paraguay, Perú, Ecuador y Costa Rica. El gobierno de Brasil también ha manifestado su inquietud al asegurar que los impedimentos no son compatibles con los mencionados acuerdos de Barbados. Por su parte, el canciller de Uruguay, Omar Paganini, ha dicho que Venezuela se está consolidando como una dictadura y que el proceso electoral del país se ha desvirtuado por completo. Hasta ahora, el gobierno de Gustavo Petro había sido en extremo cauto al referirse a la situación interna de Venezuela. El presidente izquierdista se ha acercado a Maduro desde su llegada al Palacio de Nariño en agosto de 2022, tras una época de franca oposición durante el mandato de Iván Duque, quien buscó debilitar a su entonces homólogo venezolano a través de un llamado cerco diplomático. Una crítica frecuente que se le hace al hoy presidente colombiano es su silencio ante los atropellos del régimen del país vecino, muy diferente al tono vehemente y decidido que emplea al referirse a otros asuntos exteriores como la guerra en Gaza. Su cautela rozaba ya en la contradicción, toda vez que Petro ha criticado en varias ocasiones las inhabilitaciones a funcionarios o candidatos en diferentes países y no lo ha hecho en el caso de María Corina Machado. El choque diplomático llega un día después de que el régimen chavista impidiera la inscripción de la candidatura de Corina Lloris, elegida por la oposición como reemplazo de Machado, en quien se habían concentrado todos los esfuerzos para derrotar a Maduro en las urnas, pero que ha sido inhabilitada. En el caso de Lloris, que hasta ahora había llevado una vida ligada a la academia, era imposible inhabilitarlo al tener una hoja de vida intachable y alejada del ejercicio político. La nueva candidata, de 80 años de edad, no pudo formalizar su aspiración ante un supuesto fallo informático de la página del CNE. Manuel Rosales, gobernador de Zulia, y Enrique Márquez, antiguo integrante del organismo electoral, lograron postularse in extremis a pocos minutos de caducar el plazo. Bueno, señores, sencillamente comparto con ustedes estas informaciones porque si es cierto lo que nos dice acá, lo que nos dijo acá el encuestador Francisco Bello, lo recuerdo, 8 de cada 10 venezolanos quieren votar. 8 de cada 10 de esos venezolanos que quieren votar quieren hacerlo contra Maduro.
8 de cada 10 venezolanos que quieren cambio no lo quieren por la vía de la guarimba, no lo quieren por la vía de la guerrilla, no lo quieren por la vía del atentado ni de la invasión, lo quieren por la vía electoral. Si eso es así, si 8 de cada 10 venezolanos quieren ese cambio, eso quiere decir que contra Maduro está toda la oposición, todos los independientes y buena parte del chavismo de base, nada más y nada menos. Eso en el ámbito nacional, pero en el ámbito internacional tienes entonces enfrente a Estados Unidos, tienes toda la Unión Europea criticándote, tienes a Brasil, papá, tienes a Colombia, tienes al presidente izquierdista de Chile. Señores, yo no sé de qué manera habrá que decir, y yo lo digo con muchísimo respeto, el gobierno de Maduro, si en virtud de cualquier despropósito, trampa o cuestión extraña, llegara a convertir esa minoría que hoy tiene en primera mayoría, a lograr dividir o desestimular el voto opositor, si eso llegara a ocurrir, señores, entiendan, ustedes no tienen cómo gobernar. Ustedes no tienen cómo seguir desgobernando este país de la manera como lo están haciendo. No tienen cómo. Ustedes necesitan una pasantía por la oposición que los refresque, que les permita reencontrarse con su propio proyecto, que les permita reencontrarse con sus propias bases y ojalá, redefiniendo su proyecto y recontactando a sus bases, puedan ustedes, haciendo política limpiamente, volverse a tornar una opción para este país. Eso sería saludable, ¿sabes? Porque un gobierno democrático del futuro, sin una oposición que lo obligue a ser un buen gobierno, un gobierno no solamente eficiente en lo tecnocrático, sino además con una gran sensibilidad social, entonces ese gobierno, repito, si no tiene el látigo, la amenaza, la presión de una oposición democrática, por cierto, de un chavismo haciendo oposición democrática, entonces ese gobierno pudiera, relajarse, ¿no? Ser menos eficiente en lo que el país necesita. Pero comprendan, ya no es el Departamento de Estado, ya no es la Unión Europea, son sus camaradas, pana. Es Boric, es Lula, es Petro, diciendo, mira, no puedes seguir en eso, es mentira. Y a nivel nacional, ya no es la derecha, ya no son los empresarios, son las propias bases chavistas o un sector importante de las bases chavistas que están pidiendo cambio. Cuando son las 9 en punto, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. La Fuerza es la Unión regresa al aire, con el favor de Dios, el próximo lunes 1. El jueves nos encontramos a las 10 de la mañana en Rumbo Electoral. Cuídense muchísimo. Si pasa cualquier cosa, retomaremos los micrófonos y saldremos al aire por la radio y a través de las redes. Digo esto porque, bueno, estamos precisamente en esta situación política e institucional que ya hemos definido como extremadamente fluida. Así que si hay noticias que difundir, si hay noticias que comentar, si hay noticias que explicar para que todos entendamos mejor dónde estamos y qué tenemos que hacer como ciudadanos, cuenten con que la Fuerza de la Unión va a estar allí al lado de ustedes en tanto y en cuanto ustedes lo permitan. Tengan la mejor Semana Santa posible. Sepan, recuerden siempre que después de la traición, después de la venta de nuestro Señor, después de los excesos de la represión, que después incluso del asesinato,
vino la resurrección, vino el compromiso de un futuro mejor. Cuídense muchísimo, los quiero, los respeto. Hasta el próximo lunes. Buenas noches.